Muy bienvenidos a todos, es una alegría que estamos acá compartiendo este tercer encuentro de judaísmo y diversidad. Cada uno creo que va a ser un encuentro maravilloso y acá tenemos el placer de estar conectados con el Rab Eli Levi, que ahora nos va a contar su historia. Está conectado desde Bahía Blanca. Bueno, así que primero bienvenido Eli y bienvenidos a todos los que por algún lugar del mundo están escuchando. Cuéntenos por Facebook desde dónde están y bueno, ¿cómo estás, Eli? Bien, 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 gracias a Dios. Un orgullo, un honor estar en este espacio de diversidad y, y bueno, somos todos diversos, así que me gusta la propuesta. Totalmente, y bueno, gracias nuevamente Eli bueno, la generosidad de poder compartir esto. Recién hablábamos antes de la transmisión, mientras iban conectando, nos conocimos también por alguien en común, Pablito Mune, que está ahí, bien sin saber, y habíamos compartido el año pasado un panel ahí en el Royal Llana Urbano donde salió una de estas facetas tan interesantes que vos tenés, que es también ser un tuitero, que yo digo, para el mundo de Twitter, los que no conocen, casi toda una celebridad. ¿Hace cuánto que estás en Twitter, Eli? Y la cuenta la abrí en 2010, me parece, pero la verdad que te soy sincero, mirá, tengo una relación esquizofrénica con las redes sociales porque tengo una versión careta a full en Facebook, que es una versión de Rabino oficial, qué sé yo, en la que lo utilicé al Facebook para llegar a un montón de gente con enseñanzas, con lo que pienso, y en el Twitter me metí como lo que se llama un fake, o empecé mi Twitter con un usuario que no me identificaba porque lo usaba también para decir cualquier cosa. Y bueno, me fueron sacando la ficha. El año pasado hubo una reunión para Hanukkah, o sea, ya casi un año y medio, en la que invitaban a ese Bacher, no sé si lo ubicás, Sí, 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 invitaba al sí. departamento para charlar, festejar Hanukkah, qué sé yo. Entonces dije, bueno, yo Twitter, dije, bueno, voy. Y ahí como que empecé a salir del closet tuitero y bueno, ya me conocen bastante. A pesar de que no digo mi nombre real en Twitter, mucha gente ya sabe. Ya, Prefiero no ya, decir el... ya, ya sabe quién sos. Como verán, estamos en este ciclo. A mí me gusta la diversidad y cada uno de los invitados yo creo que tiene una personalidad única. Como sabes, o no sé si sabes, Eli, Aaron Katz, que está por ahí conectado, que desde México, que le mandamos saludos, fue el entrevistado de la semana pasada. Estuvo Mario Roisman y cada uno con una mirada muy diferente, interesante, pero creo que también cada una de las personas lo que tiene en común es valorar también esta diversidad en el judaísmo. Me gustaría saber, Eli, cómo es para vos un poquito esto de ser Rab de Chabad, estar, digamos, tan activamente en las redes sociales, hacer que ahora nos contarás proyectos que son bastante innovadores, no muy convencionales. ¿Es para vos algo natural? ¿Se fue dando? ¿Te sentís que sos alguien que se la juega No, un poco más? se fue dando, es parte de un proceso también de crecimiento personal, nada planeado, nada planeado. Eh, Te cuento un poco algunas cosas o sea, cada ser humano carga con una historia que lo fue llevando de aquí para allá y bueno, va formándose su identidad, su esencia, su forma de pensar, qué sé yo. Eh, a veces, hace poco lamentablemente como rabino, me tocó ir al cementerio Ujú. acá en Bahía a enterrar a una mujer grande. eh,
y estuvimos esperando bastante porque era una situación de corona. Entonces, como no conozco el cementerio, me puse a caminar, nunca se me dio esa oportunidad de pasear en un cementerio. Y la verdad que empecé a pensar en esto, digo, cada vida es una historia entera, porque vos ves, entonces, bueno, en mi caso personal, la vida, ciertas cosas me fueron empujando para un lado para el otro. El hecho de que yo me crié en una provincia como ortodoxo único de familia de rabino, el único pibe con kipá, y fui a una En qué escuela provincia? Tucumán. En Yo nací en Tucumán. Tucumán, Mirá, sos claro. tucumano. Mirá, yo tenía, porque leí por algo que eras tucumano, pero digo, no, yo sabés que me decís Tucumán, mi Seide y mi baba habían llegado a Tucumán siendo muy chicos. Mi Seide tenía su farmacia, o sea, mi mamá llegó a ser la menor de la familia que nació en Tucumán. Así que bueno, eso viste que se encuentran dos judíos y después es hablar a ver a quién uno tiene en común o quién ubicás o demás. Así que te criaste en Tucumán, familia de rabinos. ¿Cómo llegó tu familia a Tucumán? Viejo rabino, mi viejo y mi mamá y mi papá son porteños, turcos los dos. Mi papá hizo teyubá, no hizo teyubá, era religioso toda la vida, pero a los 15 se fue a una yeshivá de Chabad y ya se metió de lleno en Chabad. Y cuando se casaron, estaban buscando, estuvo un año en Buenos Aires y él quería dedicar su vida así a la enseñanza judía, a lo que es el shlichut. Para nosotros el shlichut es una palabra mayor, digamos, una cosa fuerte de estar representando a Chabad o al movimiento o enviado por el Rebbe, etcétera. Y en ese momento, en el año 82, la Keilah Sefaradí de Tucumán se había quedado sin un líder, entonces lo buscaron, nos fuimos a vivir a Tucumán, hasta los 12 años, o sea, tuvo 12 años trabajando en la Keilah, y después se abrió el Bet Jabad al público, o sea, siempre existió. Pero bueno, la historia mía personal es que me crié ahí, jugando a la pelota con los vecinos, fui a una escuela pública, después fui a una escuela privada, pero tuve muchos amigos no judíos, y a los 12, antes de la Bar Mitzvah, me vine a Buenos Aires, a la yeshiva, y ya de ahí viví en Buenos Aires, después en Israel, en Estados Unidos, me casé en Australia, todo parte de mi proceso de estudio de yeshiva, Wow. pero siempre convivió en mí el tucumano, o sea, convivió en mí el argentino de provincia, viste, que por un lado, una cosa que escuché una vez, que ya empiezo a hablar y empiezo a hacer terapia, más o menos. Eh, Iba a decir por eso esta generosidad, ¿viste? Los porteños estamos más apurados, es otro ritmo el que vivimos. A vos te siguió quedando siempre el tucumano. Pienso que algo de ser judío del interior, mi viejo siempre decía que cuando llegue el Mashiach, las grandes comunidades van a ir solas, y el judío que quedó solo en una provincia, en un estado solito ahí, dice que quién lo va a buscar, dice que Hashem se va a ocupar de ir a buscarlo a cada uno de los solitos, de los chiquitos. Pienso que la identidad del judío provinciano, a veces, a diferencia de lo que yo vivo en Capital, porque viví 15 años en Capital, tuve mi Bet Jabad en Belgrano, o sea, conozco Buenos Aires. eh, en Capital es como más definido, o te tenés que definir más qué comunidad, o en cambio en el interior, viste, uno vive con otra soltura capaz. Totalmente. Eh, pero mi experiencia fue esta, que a los 12 me fui a la Yeshiva, y ya después viajé a Israel y todo. Y nada, eso un poco la infancia me marcó también, de convivir todo el tiempo con gente no religiosa, con gente no judía, y capaz que un pibe que se cría en el Once o en Benebra o en algún lugar nunca tuvo ese lazo, nunca tuvo un diálogo con una persona no judía, entonces es todo un tabú, un desconocimiento absoluto, ¿viste? Totalmente, y me parece que está bueno, o sea, porque uno podría imaginar Jabad un mundo más cerrado,
y vos contás que viviste en Estados Unidos, en Australia, en Israel, ahora en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en Tucumán. O sea que creo que hay algo del poder pensar la diversidad que te habrá marcado también el haber vivido, ¿no? En lugares tan distintos. Sí, supongo que mientras estuve en Yeshiva no tenía mucho acceso a otros pensamientos de diversidad o a ver obviamente que en las yeshivot, viste, tenés pibes de todo lado, que vienen de todo lado, pero hay un pensamiento único o, o ciertas bases muy sólidas, similares. Eh, a mí, qué sé yo, con el tiempo fui empezando hoy en día veo a cada persona, como a cada individuo, a cada idea como una historia única y como que reniego mucho de las etiquetas. Y en esta época la gente favorece mucho el etiquetar a los humanos o los pensamientos. Ah, vos pensás así, sos feminista, vos pensás así, sos zurdo, pensás así, sos ortodoxo, decís esto, ¿entendés? Eso a mí un poco me hartó, me tiene podrido, pero es parte de nuestra época. Y a mí me pasó, por ejemplo, tuve experiencias re locas una época me tocó con una amiga que trabajaba en el servicio penitenciario, de ir al servicio, entrar como capellán, pero hablar normalmente los capellanes judíos van y visitan a los internos judíos, les llevan el tefilim o algo, Claro. y yo le dije, quiero ver, Pará, te no, interrumpo un segundo, Eli, pero para decir, o sea, al estilo Fantino, vos nos vas a decir que hay presos judíos también. no, eso sí, sí, siempre algunos, ahora no sé cómo está la situación porque no estoy cerca, siempre hay alguno que otro preso judío por distintas razones y uno como capellán le va a dar un servicio religioso, pero yo pensé en algo distinto y ella me llevó a distintos pabellones en Ezeiza y yo me sentaba a hablar de filosofía judía con los que querían bajar, ¿viste? ¿No? Bajaban cinco o seis. Y a veces yo charlaba y en el momento de la charla flasheaba, digo, la profundidad de la charla capaz que no la tenía en un Bet Jabad o en un shiur normal, y uno normalmente tiende a estigmatizar a un tipo que estuvo en la cárcel o que está en la cárcel por alguna acción, decís, este tipo, ¿qué tipo de profundidad? Pero cuando empezó a hablar de cosas esenciales de la vida, como el destino o el libre albedrío, cosas que y ves que tipo un montón de gente, y también en situación de calle, hablar mucha gente con la gente que está en la calle, cuando me tocó salir en Buenos Aires, ves profundidad en el individuo, y ahí empecé a romper un poquito de las barreras naturales que uno tiene, que ni siquiera tienen que ver con ser ortodoxo, religioso, judío, no, tienen que ver con barreras estructurales sociales que tenemos. Eh, Totalmente. Y cuando vos decís esto, Eli, de estas cosas, porque es cierto, hablas de experiencias que no son comunes, de poder conocer a gente que está en la calle o que está en la cárcel, o sea, son comunes de verlas todos los días, pero no este tipo de diálogo, este tipo de acercamiento. Yo pensaba que empezamos este ciclo hablando con Mario Roisman, que nos decía un poquito de, los judíos desde ya que somos y fuimos víctimas de discriminación, pero muchas veces nosotros discriminamos, tenemos prejuicio hacia el otro. E imagino que en todas estas experiencias que vos decís, dentro del mundo comunitario, también te habrá tocado encontrarte con prejuicios dentro de la comunidad. No sé lo que vos ves o lo que vos cuando, pensás. cuando empecé el Team Chun, me pasó esto. Cuando empecé el Team Chun, que es un proyecto, lo cuento rapidito porque Dale. muchos dicen que me hago autobombo y ahora el Team Chun está un poquito frenado por la cuarentena, y entonces no me gusta tanto hablar de algo que no. Pero empezamos a salir a la calle primero en Belgrano con gente de la comunidad, pero te cuento cómo arrancó. Arrancó con mi hijo. eh, Salimos de un evento que se hacía para el gobierno de la ciudad, Kosher, Kosher Buenos Aires, me parece, y después de que terminamos el evento, había un montón de comida todavía,
y vino gente, ¿me puedes regalar algo? Entonces dijimos con mi hijo, vamos a regalar todo, ¿y qué vamos a hacer con esta comida? Ujú. Entonces nos fuimos a la plaza de la que está en Cabildo y Juramento, y en 10 minutos repartimos toda la comida. Ahí fue que yo ya salía a veces con Fundación Sí, pero digo, hace falta y pensé también en los recursos de las fiestas o del Shabbat, que se hace una gran comida, siempre todos los kiddush, y a veces sobra y a veces queda. Entonces dije, bueno, vamos a repartir esto y enseguida se sumaron varias comunidades en Belgrano, repartíamos 200 viandas los sábados a la noche y se sumaron un montón de voluntarios no judíos también a ayudarnos. Se armó una movida espectacular con eso, o sea, tratando de pensar siempre en el otro, en el invisible, en la persona que a veces eh, es invisible a los ojos de la sociedad. Y cuando yo lo promocioné en redes sociales, tuve algunas críticas, pero mínimas. La verdad que no, alguna gente me dijo, che, ¿por qué no pensás en los judíos que pasan hambre? Pero la verdad que uno tiende a agarrarse de esa crítica, pero te digo la verdad que de 99 personas que me decían, me encanta, te apoyo, uno que me hacía una crítica tonta, pero tiene que ver también con la estructura esa de gueto, de decir, si hay un mango o si hay un poco de ayuda, no podés ayudar a otro, ayudar a los judíos, qué sé yo. Yo pienso que en este momento histórico de la humanidad, del pueblo judío, el judío tiene que ya ser un factor social, y las comunidades y las keilot, y ahí es donde yo corro a las keilot conservadoras por izquierda, porque Marshall Mayer decía que todas las keilot tenían que tener un shelter, un hogar para homeless. Lo vi una vez, me quedó grabado esa frase, y digo, al final, tipo, nuestro valor es también estar activos en la sociedad general, no solamente hacia adentro. Pero alguna gente lo criticó, pero la gran mayoría lo entiende y abraza esa idea. Totalmente. No, tomo esto que vos decías de Marshall y esta idea del judaísmo, de bueno, de impactar no solo en el mundo judío, sino para afuera. Pero seguramente a veces, por lo menos, no sé, a mí que vos cuentes que como parte de esta labor de Chabad, y como parte, no importa si Chabad o las etiquetas, Claro. tomar este rol, a veces suena revolucionario, en el buen sentido lo digo, el salir, el preocuparse, no solo por la gente judía, sino también por quien no es judío. Digo, tantas veces que discutimos quién es aceptado, quién no es aceptado dentro de una comunidad, pareciera ser que vos lo vivís bastante más relajado, todo esto. Lo que pienso es que la época también te marca el rol. O sea, un tipo que era sobreviviente de la Shoah, tu abuela, tu abuelo, qué sé yo, o un pibe que, no sé, en la década del 70 o 60 se agarraba a palazos con los tacuara, qué sé yo. Vos le decís, mirá, pensá que tu rol como judío es ayudar a todo el mundo, el tipo te dice no. Y a mí me pasa que hay gente que te dice no, yo defiendo a mi tribu primero porque sé que no, que si yo no lo defiendo, no lo defiende nadie. Y tiene un poquito de sentido eso también. Pero yo creo que en este momento global, a un pibe joven, incluso si vos le planteás una idea así, te dice, no, yo soy uno más, entonces el aporte tiene que ser global, o sea, nuestro aporte desde el judaísmo tiene que ser, estoy hablando igual de una pavada, que es darle de comer a una sopa caliente, un chun, a un tipo que está pasando situación de calle, ¿no? Tampoco es una revolución, nada que no se haya hecho. Pero pensar en el rol de las comunidades judías y en el rol de cada judío como un efecto social en tu cuadra, no te podés, no te, eso no, eso para mí sí es central. O sea, si tenés un templo en no sé dónde, qué sé yo, tenés que pensar a ver qué puedo yo aportar, no solamente al judío, sino al que me necesite. Mirá, a la Eh, gente acá está elogiando, quizás para vos sea una pavada, pero a mí me parece que es algo para destacar, porque la comida judía, que es este rol comunitario de generosidad y demás, abrir las puertas, llevarlo para allá, que cuentes que esto empezó con tu hijo. A todo esto, ¿qué edad tiene tu hijo?
Tiene justo, cumple 14 en 10 días. Tiene bar Wow. mitzvah, digamos, tiene 13. Wow, así que bueno, Mazel Tov. ¿Y qué edad tenía tu hijo cuando te dijo, che papá, hagamos algo con esta comida? Y 10, 8, 10, 9, qué sé yo, salíamos con Fundación Sí algunas veces. Él le encantó de ir a ver a la gente, de ayudar a gente en situación de calle, pero lo Sí. de Fundación Sí era a las 8 de la noche y el único día que él podía hacerlo era el sábado a la noche, porque al otro día no tenía colegio. Entonces era muy complicado. Entonces dijimos, armémoslo nosotros y empezamos a hacerlo nosotros los sábados a la noche. Hoy en día el Team Chun tiene sede no, porque son gente voluntarios que se organizan para salir a ayudar, pero abrimos en Tucumán, en Guayaquil, en Ecuador, en Ambato, Ecuador, en Puebla, México, no me estoy olvidando de ninguno, en Colombia, varias ciudades, pero gente que se copó con esta idea, y acá también hay algo interesante que surgió con esto, es que hay mucha gente que se acerca hoy en día al judaísmo, no judíos que se acercan al judaísmo, especialmente en Latinoamérica. En Argentina no sé si pasa tanto o tan fuerte, que ellos quieren un rabino que les enseñe Torá, que les hable, qué sé yo. Yo le digo, yo te enseño como quiera, pero primero agarrá y hacete una olla grande de sopa y repartí. Y claro, porque también conectarse con la religión o con lo espiritual, pensando que voy a estudiar Kabbalah y mística y esto, y me voy a conectar con algo abstracto, pero no estoy capaz, no estoy dispuesto a remangarme las manos, esa gente a mí no me suma. O sea, pienso que es una cosa. Entonces, yo lo puse en mi Facebook y digo, bueno, y un montón de gente se enganchó con esto y empezaron a activar, y hoy en día ni siquiera es que les mando plata o algo para que arranquen, no, se organizan y tomaron la idea y, la idea mía es, o sea, a lo que voy es que potencialmente que se pueda expandir al que quiera, ¿no? Pero más que nada generar esa conciencia. Está maravilloso. Pareciera ser como si retomas un poco el espíritu sí, del Baal Shem Tov o de los antiguos maestros hasídicos que tomaban todo esto y pensaba cuando hablabas del otro misticismo, pareciera ser donde si se volvió un poco el misticismo aún hasídico, para algunos una onda New Age y vos querés buscar este espíritu social, ¿no? Que me parece que estaba en estos antiguos maestros. Vamos por mi laburo, me toca chocar con, o sea, chocar, me toca encontrar un montón de gente que busca el misticismo, como vos decís, New Age. Quiero Kabbalah. Hay una cosa muy graciosa que dice, vos tirás un curso de Kabbalah y se te suman, no sé, 50 personas. Un curso de Alajá o de ética o de Tzedaká no se te suma nadie. Porque la gente quiere decir, bueno, como se dice en Yiddish, Hap Malohim, abrazándose a los ángeles. La gente se quiere abrazar de un ángel y en verdad es una cosa que si la Kabbalah o el misticismo del Baal Shem Tov no se lo baja a la práctica, es nulo, es nada. O sea, es un poco lo que vos decís. Si el Hasidut tiene quizá la parte mística, pero la parte concreta. Hay una anécdota que a mí me queda siempre grabada. Dice que había un tipo, un Hasid muy famoso, que el tipo hacía tefilá, hacía davenen 3 horas por día y se concentraba y meditaba y qué sé yo. Se ponía el talit y lo tapaba el talit hasta los ojos y el tipo meditaba. Y en un momento el tipo está llegando al Shema, que nosotros llamamos el Shema es el clímax de la tefilá, el momento más importante, y por el ojo, por el costadito de abajo del talit, ve unos piecitos caminando en el templo, descalzo, ve unas patitas. Entonces se baja el talit y ve que había un nene caminando en el shil descalzo. Entonces lo agarra de la mano el tipo, sale con talit y tefilim a la calle, con el nene de la mano, en el Stet, no sé dónde era, en el Lubavitch o donde fuera, se va al donde está el zapatero, y como no podía hablar, le hace con señas, le dice, zapato para el nene, y yo te lo pago después. Entonces el tipo va y se vuelve al Gil, termina la tefilá. Cuando lo ven los bajurim, los que estaban ahí, dice, ¿por qué tuviste que cortar antes el Shema la tefilá para ir a hacer esto? Está bien, es una mitzvah muy buena, pero terminá
Después vas, te cambias, te sacás el talit, el tefilín, y dice, ¿de qué sirve una tefilá si el pibe está descalzo? Entonces, que era un tipo que apreciaba la tefilá, no era un tipo que se tomaba la tefilá como algo, pero para mí eso es central en nuestra práctica. O sea, si vos estás concentrado tefilá, ayer me quiero conectar, pero no te importa un pibe descalzo al lado tuyo, y medio que es vacío. Me recuerda a lo que nos decía la otra vez, hablábamos con Mario de la historia de Heschel, que cuando había racismo como ahora en los Estados Unidos y iba a marchar con Martin Luther King, decía que él rezaba con los pies. Digo, creo que es un poco, más allá de las etiquetas, el espíritu del movimiento jasídico, de comprometerse con esta acción social. Todo esto, Eli, ¿vos sentís que lo aprendiste en tu casa, lo descubriste después? ¿Cómo te inspiró a vos todo el hacer este tipo de acciones? Lo que yo aprendí en mi casa, que no me lo puedo sacar, y a pesar de que a veces lo llevo como un mandato paterno, viste esas cosas que uno aprende que no te las, que ya está, son parte de tu esencia, es el sentido de misión. Un shaliach o un hijo de un shaliach del Rebbe, y más cuando te vas al interior y sacrificás un montón de cosas que sacrificás de chiquito o de tu familia, de los amigos, etcétera, es que tenés que la vida tiene una misión, tiene una razón de ser, y cada uno tiene una misión, un shlihut, que Dios lo puso en este mundo para cumplir una función. Entonces, en el caso de mi papá, es estar en Tucumán, y eso lo viví muy a fondo. Pero a mí me marcó que la vida tiene que tener un sentido el sentido de que, viste, tenés que hacer algo, no importa qué, o dónde, o en qué contexto, donde sea que estés, tenés un shlihut, tenés algo que hacer. Entonces, si vos ves esto, es porque algo de lo que vos tenés en tu esencia, tenés la capacidad de transformarlo, de cambiarlo. En mi casa siempre las puertas estaban abiertas, venía gente a comer Shabbat. eh, Nos criamos pensando en que siempre hay que estar abierto para el otro como uno puede hacerlo. Y, y algo diferente quizá de mis viejos, de mi forma de ser, es que si bien son ortodoxos los dos, de rabino los dos, mi papá, mi mamá, o sea, pero siempre fue mente abierta, ¿viste? Nunca sentí imposición, y siempre que tuve alguna rebeldía o alguna cosa que no me pareció, mis viejos siempre me escucharon y fue muy tranqui. O sea, quizás si tenía una crianza más talibán, más fanático, Hubiese te- salido mucho más rebelde. pues capaz que sí, puede ser. Pero nada, esto lo viví en mi casa y por eso te decía, antes de que empecemos, que cuando me fui Mm. del ejercicio del púlpito, digamos, rabínico, y tuve mi emprendimiento comercial, entre comillas, a pesar de que me iba bien, yo a veces decía, y bueno, pero, o sea, me Algo, costaba, algo faltaba. me faltaba algo, tal cual. Eh, Quería quedarme, antes que sigas, Eli, vos dijiste esta idea de Shlihut, de misión, más allá, y me gusta también esto de salir de las etiquetas. Creo que es un buen mensaje para... te cuento que ya hay como muchísima gente acá mirando, escuchando, pero digo, en esta cuarentena, volver a tratar de conectarnos con cuál es nuestra misión, qué es lo que podemos hacer, porque alguien tal vez puede decir, bueno, vos, Eli, naciste en una familia de rabinos que estaban inspirados y demás, pero me parece que hay algo de este mensaje que vos querés transmitir, que es cada uno de nosotros puede hacer una diferencia donde esté. 100%, y aparte que hay algo que vos decís, usás la palabra inspiración, de que estaban inspirados. El factor es la inspiración. Hay muchas veces que me pasó a mí de salir a la calle un sábado a la noche con frío y que no venga ningún voluntario, yo estaba con Ioel o aparecía un solo voluntario, y decir, bueno, qué pocas ganas de salir, pero uno tiene que imponerse. A veces la sociedad actual ve las cosas como si me copa, si me divierte, si me gusta, si me inspira, me llena, lo hago. A veces tengo que hacer cosas que no te gusten, o sea, no. Por eso digo, la misión es como un poco el aceptar que uno tiene una responsabilidad,
al margen de la inspiración, y tiene que encontrar un sentido. ¿Qué tengo yo para dar? Tengo la letra Aleph, aprendí Aleph, bueno, voy a transmitir Aleph. Y a mí ahí donde la diversidad me gusta, que no importa, y no creo yo, de esto estoy convencido, quizá algún ortodoxo que me esté escuchando no le guste, no creo que haya un camino único en cuanto, pero sí que tiene que tener el compromiso, tiene que ser, o el sentido de misión. Digo, bueno, ¿vos qué crees? ¿Sos vegano y pensás o sos ecologista o qué sé yo? Abrazá eso como si fuera una mitzvah, como si fuera tu shlihut, ¿se entiende? Bueno, el vegano no tiene ese problema porque los veganos son bastante. Traje un ejemplo que. No, pues yo te iba a preguntar, recuerdo un libro que decía, traía Eric Fromm, ¿sí? De un maestro jasídico que decía que hasta se podía hacer idolatría de la mitzvah. Y yo pensaba, cuando decís esto, hasta qué punto no podemos estar cayendo en fanatismo. Por un lado, abrazar tanto una causa, porque está el otro extremo de no tener esta capacidad, por ejemplo, como vos nos venís demostrando, que estás súper involucrado en lo que vos haces, en lo que vos crees, pero tenés una capacidad muy grande que me parece para destacar, para dialogar y para escuchar aún con quien ve las cosas diferentes dentro del judaísmo o fuera del judaísmo. Bueno, el fanatismo tiene mala prensa, pero el fanatismo y yo, o sea, estoy de acuerdo que está mal el fanatismo de sesgo fanático, o sea, de ver mi camino es el único camino y ningún otro camino sirve, eso es negativo, pero el fanatismo en cuanto al compromiso de una causa, o sea, de aferrarse a una causa, es algo que falta y es algo que hasta nos genera un montón de problemas en la actualidad, que la gente no tiene compromiso. Y vos decís, bueno, pero comprométete con algo, no me importa qué, pero tenés que. El sentido que tiene el ortodoxo, o por lo menos lo digo, o el religioso, ¿no? Que hace tefilá todos los días, aunque no esté inspirado a hacer tefilá, ¿sí? O sea, el concepto de la mitzvah como una obligación, eh, a mí me da la impresión que eso se puede transferir a, a cualquier forma de pensar, porque la gente dice, bueno, yo soy consciente de que está mal usar tanto plástico, tanto descartable, pero no tengo el compromiso de llevarlo a hacerlo una mitzvah, ¿se entiende? O sea, a llevarlo al nivel de, para mí esto es vida o muerte. Y ahí es donde un montón de cosas que somos conscientes que son importantes, pero no tenemos esa entrega de decir, bueno, lo hago. A mí también me pasa, ojo, ¿eh? O sea, yo también soy un posmoderno de, vivimos todos en el mismo, y me pasa con mis hijos y todo. Pero pienso que las generaciones anteriores, incluso cuando hablamos de construir comunidades, etcétera, tenían esa cosa de aunque me duela un poquito, aunque me cueste, lo hago igual. Vos lo debés vivir también en tu comunidad, obviamente, o sea, pero es algo que pasa. No, totalmente. Quizás yo lo que separaría con lo que decís, una cosa es el fanatismo del que vos destacás, de mi camino es el único posible, y otra cosa es ponerle garra, ponerle pasión, disfrutar, comprometerse, que tal vez en esta modernidad que se decía líquida o posmoderna, como vos decís, si uno no se compromete es muy difícil que las cosas pasen. Después creo que está el otro desafío que hablábamos de poder aprender de las miradas distintas, de que a veces puede haber diferentes caminos, pero está bueno esto de remarcar que ningún cambio, sea desde darle una sopa a alguien que no puede comer hasta levantar un edificio, una comunidad, se puede dar sin el compromiso. Y esto es algo que tampoco va a venir de líderes, solo de líderes especiales, sino que requiere de cada uno, ¿no? En esto que vos decías de esta Shlihut, pero que no te toca, entiendo, solo a vos que podés ser rab o podés liderar, sino que es algo que se busca despertar en cada una de las personas. Pero ahí donde va un poco lo que yo digo, que cuando hablamos de fanatismo, lo que nos viene a la mente en el judaísmo en general, y ahí voy a hacer de cuenta que no represento
porque no me siento un representante de la ortodoxia tampoco, porque la ortodoxia es amplia y cada uno piensa, capaz que hay un ortodoxo me dice, este pibe no me representa y me parece bárbaro, y yo tampoco me siento un representante de una opinión de un grupo tan grande, pero a veces lo que yo veo es que la ortodoxia tiene esto de decir, bueno, hay que hacerlo, te duela o no, te cueste o no, vas y lo haces. Entonces, este tema de decir, obviamente que el fanatismo de decir, este es mi único camino, con ese no concuerdo, pero con el concepto de decir, abrazar algo, y a mí me encantaría que ese sentido sea, eh, que haya un movimiento que diga, bueno, soy un fanático de, qué sé yo, y transmitir eso, aunque entendiendo de que puede haber otra línea distinta de pensamiento y otra persona que lo piense, que no piense así. Igualmente el ejemplo, ¿sabes cuál es? La educación. Y acá es donde me pongo personal porque lo que me pasa a mí con mis hijos. Cuando vos a tu hijo le bajás sin dar el ejemplo y le decís, tenés que hacerlo porque lo tenés que hacer, eh, ese es un poco el fanatismo que dijiste vos, que es mi camino es your way, my way o the highway. O mi camino o la calle. Y otra cosa es transmitir con tu ejemplo, mostrar convicción y eso es lo que va a quedar, ¿no? Totalmente, Bueno, totalmente, pero pensaba, a ver, tengo como una lista de preguntas que pueden ser un poco controversiales, entiendo que podemos hablar de todo, ¿no? Con lo que quiero, respeto. vuelvo a repetir, represento mi pensamiento y capaz que hoy pienso una cosa, mañana otra, no represento así Eso es lo que que me parece interesante de vos, Eli. Primero, vos hablás de tu misión, de lo que está. Yo escuchaba todo esto y digo, wow, te vas para Israel. ¿Cuánta gente te debe decir, te necesitamos acá? Eh, ¿Lo pensaste? ¿Te lo replanteaste? ¿Cómo es esto? me toca un punto sensible, muy Perdón. sensible. No, está bien, me toca un punto re sensible porque lo pensé en el momento que tomamos la decisión con mi señora no es de Argentina, eh, ¿De dónde es es ella? de Australia, ella es australiana, de Sydney, cuando la conocí yo vivía en Sydney, vivía a 15 cuadras de la playa, imagínate Sydney alucinante, Y ahora, eh, ahora están en Bahía Blanca. no, pará, y cuando nos fuimos, nos casamos, nos pusimos de novio con todo Jabá, de escribirle al Rebe para pedir una brajá y toda la maice de cómo es el Shida Jabalnik. Y le dije, mira, vamos a Argentina por un año. En ese momento había una beca para estudiar acá en Jabal Central que ofrecían a los recién casados. Entonces nos vinimos acá y ella me dijo, bueno, por un año dale, ¿qué me importa? Voy un año. Tuvimos 15, vivimos en el 11, abrí mi Bet Jabal. Entonces, cuando a mí el año pasado me pasó esto de decir, de sentir que ya, y ver también la educación de los chicos acá en Argentina, y el futuro de tener una nena recién nacida, ¿viste? Dije, no, acá no le veo, pero por un tema personal, familiar, de decir, también la condición de Argentina, me tocó ser emprendedor en Argentina, comerme algún juicio laboral, todas las maíces que hay de ser, de lo que representa. Entonces ahí llegamos a un quiebre y con mi señora, ella dijimos, vamos a Israel y enseguida tuve la posibilidad de contactarme con un rabino eh, que estaba allá en Israel, también involucrando, que esto no es menor para mí, porque esto ya es muy personal y no me gusta mucho hablar de mi relación con el Rebe o esas cosas casi sobrenaturales que a veces te marcan la vida, que la gente capaz que no lo entiende tanto, pero yo sentí como una señal y enseguida pude enganchar un rabbi que necesitaba trabajar con Olim en Israel. Entonces, siento que en Israel también voy a tener una misión importante de ayudar a los Olim latinoamericanos a adaptarse. Mi idea es poder hacer eso allá. Y también pienso que en Israel justamente hace falta
sacarle un poco de tensión a esa tensión ortodoxo, no ortodoxo, que yo no la vivo acá en Argentina, no me parece, me parece iba a decir una mala palabra, pero Mm. me parece una pavada, digamos, que bueno, capaz que la encuentro, o sea, la misión va a estar donde yo vaya, no cambia. Y acá en Argentina, eh, obviamente que hace falta también, pero donde sea que vaya voy a tratar de dedicarme a meterle con la misión. Acá me toca en Bahía Blanca ayudar a la comunidad y entonces siento que estoy acá un tiempo limitado, pero voy a tratar de dar de lo mejor que pueda hasta que venga otra persona. Eh, y sí, no, o sea, no voy a Israel a descansar, no creo que voy a Israel a descansar. Voy a Israel quizá a seguir laburando y a seguir plasmando un poco lo que pienso, mi ideología. Igual tengo 37 años Wow. y no te creo que fue fácil llegar a donde estoy a nivel de forma de pensar. Pasé por un montón de crisis personales eh, y sigo pasando y creo que si no y las crisis sirven para crecer. Eh, pero pienso que nada, que donde sea que esté voy a tratar de dar lo más que pueda. Pensaba en esto que te escuchaba. Bueno, nuestros grandes maestros de la Torá pasaron también por sus grandes dilemas y momentos. Y no sé si estarás de acuerdo de que también a veces para darle lo mejor a los demás, también a veces uno tiene que pensar en uno. Sí. Sí, y a mí me pasa que con colegas hablo, y como yo tengo esta personalidad de incluso los Zoom con vodka que empecé a hacer hace poco, que se junta un montón de gente diversa y yo tomo vodka y hablamos y hacemos lejaim y festejamos, no sé si estuviste en alguno, pero eh, Estuve ahí sin la cámara, era un jueves tarde, te iba a preguntar, ¿sí? Porque te difundimos contando impulsor de Zoom con vodka, esto para ver de que, bueno, más allá de las etiquetas hay cosas distintas y nuevas movidas de judaísmo que pasan por todos lados y lo que vi es que había una mezcla de debate diverso, alguno que se iba por el delirio a esa hora y el vodka, pero se respiraba un ámbito muy libre para hablar. y un poco lo que me pasa a mí, porque yo casi que hago que en ese Zoom digo lo que pienso, así como cero careta, y alguna crítica o algún contraste que veo con colegas es que a veces la gente tiene la idealización de que el rabino tiene que ser un tipo que te inspira desde la perfección, tipo la familia perfecta, qué sé yo, el tipo siempre. Y a mí me pasa pero no es como una estrategia, sino lo que me pasa a mí, que si estoy vulnerable o tengo una duda de algo, la gente enseguida se va a dar cuenta y, y, y lo hablo con la gente que viene a estudiar conmigo, le planteo también, entonces, a algunas personas les choca incluso te lo planteo a vos, lo planteo a la gente que lo está escuchando, de que, de que hay gente que prefiere que el líder espiritual tiene que tener siempre claro y bajar la línea, viste, no, esto lo que... Y a mí me parece que necesitamos ver líderes más vulnerables, que estén dispuestos a aceptar también sus limitaciones, sus defectos, a ver que el líder trabaja con su dificultad también y trata de esforzarse y que tiene un problema ahí, ¿entendés? Eso es lo que me pasa a mí en mi experiencia particular y, y por eso digo que a veces si tengo una crisis espiritual o de algo que no me cierra o de algo que lo estoy revisando, eh, lo charlo, lo hago con la gente que está conmigo. No me la. A veces quizá alguno te dice, no, eso no está bien, tenés que superarlo y después bajárselo al otro, qué sé yo, pero es mi forma de ser. No, yo comparto en esta mirada de labor comunitario, yo primero pienso que si uno va a transmitir algo, tiene que ser algo que primero nos toque a nosotros. Si no te toca a uno, es como que no, es muy difícil que también llegue al otro. Y bueno, ahora por esta cuestión de la cuarentena, nosotros teníamos en Yoná un espacio todos los sábados después de la tefilá, de la lectura de la Torá, de Branchan Torá. Muchos de ellos están acá,
que bueno, siempre en vez de decir, bueno, el kiddush o demás, bueno, quedarnos, comer algo, picar algo y debatir Torah. Y una de las miradas que fuimos armando en este grupo es siempre mirar desde Moshe, Abraham y Jacob con sus debilidades humanas, y no por eso respetarlo menos, sino al contrario. Yo sé que hay miradas, no importa si conservador, reformista, ortodoxo, de ver, viste, a los personajes de la Torá como todos seres inmaculados y perfectos, y para mí una de las cosas más maravillosas de la Torá es que nos muestra cuando cada uno de ellos estaba dubitativos y se hacía preguntas o incluso le pifiaban. ¿Por qué no? O sea, porque si no le iban a pifiar ellos, uno va a pensar, y bueno, ¿qué me queda a mí? Creo que ver esa vulnerabilidad nos anima a conectarnos con nuestras falencias para poder hacer algo con todo eso. A mí eso me encanta. De hecho, lo veo siempre que estudiamos la Perashá de la semana, lo veo casi desde la visión de cómo, ahora tocó la semana pasada, la anterior, Moshe, como Moshe dice, uy, ya no los aguanto más, y siempre le están haciendo críticas, y eh, la parte humana es impresionante. Y pienso que también es la forma de que cuando vos hablas de un tzadik, y el tzadik hizo un milagro, y el tzadik hizo tal cosa, y la gente lo escucha, pero no le impacta en su vida, porque es un tzadik. En cambio, si vos hablas de un tipo que le forzó, que hizo un cambio, que es que yo me puedo relacionar con esa persona porque veo que tuvo una dificultad y la superó, eh, yo siento que yo también lo puedo hacer, porque es un tipo como yo. Entonces, a veces nosotros a nivel jasídico, a nivel eh, Fabrengen, lo que se llama el Fabrengen de la reunión, de tratar de superarse y hablar, no es lo mismo cuando un Hasid hace algo que cuando un Rebe hace algo. Cuando vos ves que el Hasid tipo se supera, imitás. Igualmente a mí me pasa, por ejemplo, que en ciertas cosas del Rebe mismo, que es mi líder espiritual, mi mentor, también ocurre esta dicotomía de decir, bueno, lo veo como una persona que yo puedo imitar, o lo veo como algo, como un ser sobrenatural que hace maravillas. Y quizá cuando yo era más joven, más chico, tenía la idea del Rebe inalcanzable, y hoy en día veo un montón de sus esfuerzos como ser humano que me dan todavía más energía que si me conecto con la parte sobrenatural. No sé si se entendió lo que dije. Sí, pero tocaste un tema que era alguno de los que digo, vamos a ver si tenemos tiempo para preguntarte. A ver, yo te digo desde esta sinceridad, de la misma manera que yo admiro todo este espíritu de compromiso social, de espiritualidad del hasidismo, también muchas veces me hizo ruido esta figura de los tzadikim, donde por lo menos mucha gente, aunque no sea intencionalmente, los vive casi como santos. ¿Sí? Sí. Tengo acá y esta historia de que este era perfecto, que no comía, que no necesitaba alimentarse, o sea, escuché estos maices y vos tirás la figura del Rebe. Y a mí me pasó, yo me encontré con dos caras con el Rebe, estamos hablando del Rebe de Lubavitch. Por un lado, estar hace varios años en Nueva York, ahí en Crown Heights, lugar hermoso y demás, y ver un cartel gigante que estaba la foto del Rebe diciendo Melech a Mashiach, y la edad que seguía cumpliendo años, y yo sentir, bueno, no sé si por lo menos yo no comparto esta visión de alguien que ya se murió, decir es el Mashiach. Y por otro lado me pasó que hace algunos años leí una biografía, no me acuerdo ahora el autor, académica, de la historia del Rebe, y esa biografía contaba que, perdón si le digo así, que el Rebe estudió ingeniería, que fue a la universidad, que se formó, que no quería ser el Rebe, que, o sea, era un tipo con muchos de los dilemas cualquier otro. A mí me generó más admiración ver esa biografía, de decir, era un tipo moderno, con visión y demás, que me presenten un cartel diciendo es el Mashiach. Estás diciendo exactamente lo que me pasó a mí.
pusiste en palabras mucho de mi vivencia personal, o sea, de tener una idea de alguien, de un ser sobrenatural que vos no te podés conectar, y nos pasa, como dijiste antes, con Moshe nos puede pasar lo mismo, a empezar a ver, no, era una persona que no quiso el liderazgo y de todas formas generó una revolución en el judaísmo y todo, y no era un ser sobrenatural, era un ser que se esforzó un montón para llegar y tuvo quizá inspiración divina, tuvo el beneficio de que Hashem le ayudó en su camino, etcétera. Pero ahí está, como vos dijiste, al principio el Rebbe en su historia le costaba el liderazgo, era una persona también tímida, o sea, un poco lo que hablaste de la biografía, lo siento, lo vibro de la misma forma que vos. Sobre el tema de que muchos lo ven como un santo o como una cosa así, bueno, pasa porque también hay gente, Hasidim o seres humanos, que necesitan conectarse con esa, lo planteé quizá desde el liderazgo espiritual, pero pasa lo mismo con el Rebbe, necesitan conectarse con esa cosa, con ese ideal de perfección, de santidad, y a mí me pasa que me inspiro más en la parte humana, a pesar de que yo aclaro algo, en mi vida personal, cuando yo necesité eh, inspiración divina por distintas situaciones que estaba en momentos muy, muy complicados, de angustias, de cosas que no se resolvían, vi señales, vi cosas así que dije, wow. Pero son intransferibles porque las señales, los milagros o las cosas que le pasan a uno son subjetivas a la experiencia individual de cada uno. Pero de todas formas yo me pasa eso de inspirarme más con la parte humana que con la parte, entre comillas, santa o milagrosa. Y sentís, Eli, que eso, a ver, yo desde afuera de Chabad, que esta visión tuya choca con el mundo de Chabad, es parte de lo que se acepta, de lo que está, digo, esto de conectarse con un lugar más humano del Rebe, ¿cómo lo ves? Hay de todo, ¿eh? Chabad también es diverso, o sea, y Chabad dentro de la ortodoxia es lo más variopinto porque tenés gente que hizo teshuvá, gente que de toda la vida, gente que son shalías, eh, gente que vive de ser Chabad porque es rabino y trabaja de eso, gente que lo toman como una experiencia. Hay gente que se identifica con el Rebbe, pero ni siquiera son religiosos. Entonces, qué sé yo, hay de todo. En Israel pasa mucho, viste que hay gente que no son religiosos y andan con la kipá de Yehia Doneinu o la kipá de Nachman. Y bueno, se enganchan con la parte, ¿cómo decir? Mística. Igualmente, quería aclarar un detalle, que esto es algo que a mí me pasa personalmente, que Dale. es con el Mashiach. Y yo pienso, ahí es donde pienso que, y lo charlamos siempre en los Fabrengen y con amigos, etcétera, pienso que al margen del individuo, si el Rebbe era el Mashiach, no era el Mashiach, para mí pasa a un segundo plano absoluto, y lo importante es la concepción de traer la idea de Mashiach a la agenda, o sea, de pensar en un mundo, y justamente hoy en día como salta todo, te doy un ejemplo. Cuando sale el coronavirus al principio, a mí me pasó y me chocó mucho, me molestó mucho ver rabinos que en YouTube, porque yo me manejo mucho también por redes sociales, ni siquiera son rabinos quizá de una comunidad, pero que decían el secreto del coronavirus o el fin del mundo, viste, hacer. Y yo Lo dije, vimos y acá lo discutimos también en nuestro grupo. A mí me parece una manipulación terrible hablar claro, de eso para tratar de transmitirte. Yo te voy a explicar qué es lo que realmente significa. bueno, ese sentido a mí también me chocó un montón. Pero por otro lado, a veces pienso, digo, ¿cuál es la idea que tenemos de Mashiach? ¿Cuál es la idea que los judíos, independiente o ortodoxo, no? Mashiach es tan tabú y fue tan tabú durante miles de años por el cristianismo o por los mesías falsos, etcétera, que perdimos el eje de qué realmente esperamos, qué estamos esperando. Porque si algo nos une o nos diferencia del cristianismo es
No, nosotros no aceptamos al Mashiach, seguimos esperando. ¿Pero qué estamos esperando? Entonces ahí es donde entra el tabú y la fantasía de un milagroso, de un tipo que baje del cielo, que te rompa, qué sé yo. Y el Mashiach es mucho más cercano a que no haya hambre, que no haya pibes que se maten de hambre, que no haya guerra. Cuando uno lo lee en Maimónides, el Rambam, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, que el Rambam Maimónides es el último que habla, es el único que habla del Mashiach según la halajá, según la ley. O sea, te da los parámetros cuadrados de cómo debe ser esa época. No te habla de milagros, dice por el contrario, que no va a ser un tipo que haga milagros. Entonces ahí yo digo, Yo sacando está al revés, claro, admiro que de Jabad estás citando al Rambam y no al Tania, pero eso habla de tu propia búsqueda. pero el Rebe, ahí vas a decir, volvés a mencionar al Rebe, pero el Rebe fue el que impuso que en Chabad se estudie el Rambam todos los días, un capítulo o 3 capítulos por día. Entonces aprendimos a leer el Rambam desde otro lugar y al final de su libro, de hecho Rambam tuvo una de sus batallas en su época, de que casi lo hicieron Jerem, etcétera, era porque él planteaba un Mashiach mucho más natural y más humano y más realista que los de su época y le hicieron un montón de lío por eso. Y él cuando habla del Olam Abba también habla de un Olam Abba mucho más cercano a una realidad. Y yo pienso en esta época que tenemos tanta tecnología, que tenemos tanto... Del año 2003, lo repito siempre, alguna gente que me escucha dice, che, siempre decir lo mismo, pero del año 2003 en adelante, la humanidad tiene más generación de alimentos que el consumo de alimentos. Imagínate a Abraham que tuvo que bajar de Israel a Egipto porque había sequía, y en nuestra época tenemos superabundancia de alimentos, y a medida que la tecnología se vaya masificando y la robotización, etcétera, se haga más masivo, va a ser cada vez más fácil que ciertas cosas que a nuestros bisabuelos eran milagrosas, sean naturales. Pero sin entrar en política ni nada, ¿qué es lo que marca hoy en día? Es la conciencia. Si seguimos pensando en forma egoísta y en forma de supervivir, perdón, de, de sobrevivir nosotros, sino pensar un poco en el prójimo, eh, eso nunca se va a dar. Por otro lado, hoy en día tenemos los recursos para generar un Mashiach, entre comillas, para generar una era de armonía, de abundancia, etc. Tiene que haber un cambio de conciencia. Por eso yo no lo veo como una persona que va a venir a hacer milagros, y ahí es donde yo me corro un poco de lo que la gente... Pero pienso que también es una falsa idealización de lo que es el Mashiach. Estoy totalmente de acuerdo, me identifico mucho en esto que estás diciendo, Eli, porque creo que esta gran diferencia con el cristianismo no es buscar a alguien que venga y que haga milagros, sino este rol de la transformación social. Quizás seguía recordando tu manera de ver el hasidismo un poco como decían que lo veía Martin Buber, que fue... viste uno que los que le encantó compilar estas historias de maestros hasídicos donde esta ansia por el Mashiach no tenía que ver con esperar algo, sino con buscar una transformación y generar un cambio. Hay una, Sí, dale. no, hay una idea, perdón que te corté, pero ya que hablas de los hasidim viejos, hay una idea hasídica, que yo no sé decirte la fuente exacta porque soy pésimo con las fuentes, pero hay una idea del tipo que ya vivía Mashiach. Ese Josid ya vive en la era mesiánica. Entonces uno dice, ¿qué quiere decir esto? Y es un tipo que vive sin egoísmo. Es un tipo que ya eliminó el egoísmo de sí y él vive o sea, no piensa primero en él y después piensa, es como... Y ese concepto, o sea, vivir Mashiach, no es tanto, es casi un estado de cómo uno se relaciona con el mundo. Vivir Mashiach quiere decir que yo veo cualquier cosa material que veo, no veo la materia, no veo a una persona por su cuerpo, lo veo por su esencia, por su espíritu, por su alma. Ahí no hay diferencias entre grupos, entre judíos, entre religiones,
ya suena muy John Lennon, pero en verdad cuando uno va a las fuentes días, es eso. Yo te Eso es iba, Racing. ahí dijiste, y yo te iba a preguntar, lo tenía ahí anotado porque tiraste un montón de temas y quedaron. ¿Te gustaría un judaísmo sin etiquetas, si movimiento conservador, reformista, Chabad, sefaradí, ashkenazí? No, no sin diversidad, sin etiquetas. Sí, me encantaría. Me parece que, que cada movimiento, cada proyecto, Hasid, como vos dijiste algo muy, muy lindo del Baal Shem Tov como un revolucionario, y el Baal Shem Tov en su momento planteó una revolución. Ahora me voy a poner un poco en trotskista, que Trotsky decía que la revolución, una vez que pasa la primera generación, se estanca y quizá también el movimiento reformista planteó una revolución en su momento y después se encapsuló en una estructura. Y a veces pienso que eh, tenemos que, no digo eliminar la etiqueta, pero sí agarrar la inspiración y decir, bueno, esto tiene que seguir creciendo, seguir moviéndose. Y No, no, y a mí me molesta mucho que veo todo el tiempo es la futbolización del judaísmo. O sea, yo te banco la ortodoxia porque es mi bandera y que vengan a buscarme, ¿entendés? Y yo te banco el reformismo porque no voy a bancar nada que diga un rabino ortodoxo porque yo banco esta bandera y yo te banco esto, pero pasa en todas las ideologías y me parece que bueno, no es te la deja. fanatización que hablamos al principio y esta idea de poder compartir acá, digo, la mesa virtual, porque, bueno, no podemos compartir ahora ni vodka ni comida, pero virtualmente acá está. Pero yo siento a veces, en lo personal, que esto que vos decís, la camiseta, digo, una de las características importantes en la historia que tuvo el judaísmo, que fue por no tener un poder político, el judaísmo fue un poco mucho más anárquico que, no sé, la iglesia católica o la iglesia ortodoxa, digamos, estructuras muy grandes que uno podía admirar esta gran organización que tenía, pero el judaísmo disperso, siendo menos y demás, encontraba esta manera. Y no teníamos así a nuestro papa o nuestra autoridad máxima, y bueno, sí, nos matábamos discutiendo, debatiendo, pero está esto. Y que yo creo que esto es algo que pasa absolutamente en todos los movimientos, donde también hay excepciones, que a veces está esa admiración por el poder de decir, bueno, tengamos esta estructura mega organizada y ahí uno deja de responder a ser judío, a tener esta búsqueda y es el movimiento. Y el movimiento a veces nos complica. A mí personalmente me parece que todos los movimientos que existen hoy en día, de una u otra forma, eh, le llegan a alguien y alguien los necesita porque generan esto de, yo a veces pienso que vivimos en constante tensión, pero en el global vamos moviéndonos hacia algún lado. O sea, hay una tensión de una punta más conservadora en el sentido y otra más progresista, pero en el global hay un punto medio que se va moviendo, ¿sí? Vamos a suponer, no sé, para traer un tema polémico, el rol de la mujer, qué sé yo. Eh, hay un extremo más progresista, más innovador, y hay un extremo más conservador, pero a la larga, a medida que se va moviendo todo, el centro se va a ir moviendo, porque en ese sentido pienso que todos los componentes son necesarios. A pesar de que uno no esté de acuerdo con un componente, o sea, se entiende, uno puede tener una idea, pero pensar que el que piensa distinto a mí también es necesario en el global, en el pensamiento global. O sea, Pero convengamos, Eli, que tanto desde los movimientos que se dicen progresistas, porque lo escuché, conservadores, gente que dedicaba su activismo a criticar a la ortodoxia, o desde otros lugares decir esto no es suficientemente judío, lamentablemente, pero digo, ninguno de nuestros lugares se salvan. Muchas veces lo que se privilegió es esta idea de querer descalificar al otro.
Yo te voy a decir algo muy polémico, pero se Ujú. me ocurre ahora y pienso que tiene que ver con esto. Vos sabés seguramente que los sabios del Talmud no vivían de ser sabios del Talmud, No, vivían de su... Rashi hacía buen vino, no, va, no sé si buen vino, pero Laburaban, 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 tenía su viñedo, estaba en Francia, seguro que hacía mejor vino kosher que los que tenemos de ahora. acuerdo, los tipos, cada uno vivía de su esfuerzo, los sabios del Talmud y esa idea, y hoy en día los rabinos o los líderes espirituales, qué sé yo, viven de su grupo. Entonces ningún ortodoxo va a decirte, no, mira, eso me copa esto que está haciendo el otro, porque la verdad no está nada mal. Y ningún conservador o reformista te va a decir, ¿por qué? Porque hay una dependencia a esa estructura, porque la estructura es la que sostiene, al fin y al cabo, al que vive de esa estructura. ¿Se entiende lo que digo o no Sí, se sí, sí, entendió? sí. O sea, a ver, es una cuestión hasta social. Uno trabaja para un ámbito y ese ámbito también, ese movimiento, esa organización o demás, tiene su necesidad de supervivencia. Y eso limita la discusión verdadera, limita una discusión, un debate real, y que capaz que el tipo internamente, en su foro interno, diga, bueno, mira, esto no lo... Pero ya dependo de una estructura mucho más grande, qué sé yo, que en cualquier... Entonces ahí viene el defender la bandera, el defender la camiseta, como decimos. Por eso yo a veces digo, me ilusiono o pienso que no sé si es viable, pero me copa esa idea de los sabios del Talmud, que eran tipos comunes y corrientes que trabajaban todo el día y después discutían por el emet, por la causa, por encontrar la verdad en la charla, en el debate. Eso yo no lo veo hoy en día, es inviable casi. O sea, tener Eh, una charla por buscarla, a ver, bueno, nos sentemos objetivamente, a ver, encontremos ese análisis incluso fuera de la religión judía, ¿eh? no, eso que vos decís, ahí no sé si leíste, uno de los grandes filósofos alemanes ahora del momento, Jürgen Habermas, tiene su teoría de la acción comunicativa donde dice, cuando el debate, digamos, está distorsionado por poder, por intereses o demás, no va en búsqueda de la verdad. Y como vos decís con el Talmud, cuando el debate, o sea, la capacidad del lenguaje, si uno la separa de todas estas cuestiones, de quién es el jefe, quién tiene poder, quién pelea, es el entendimiento. Y cuando se da un debate en función del entendimiento, es esto de lo que vos decís, bueno, un debate, sí, ¿no? El Talmud decía Beshem Shamaim, ¿no? A diferencia como de lo que leímos la otra vez de Korach, que era querer destruir al otro. Pero agarrá cualquier discusión de movimientos o en Israel, que todavía en Israel todavía las banderas son más arraigadas, pero justamente porque hay más en el medio de que no es una búsqueda real de, a ver, discutamos qué queremos realmente por el EMET, como dijiste, el Shem Shamaim. Es una causa porque cada uno quiere defender su sector y ya pierde la verdad esa discusión. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, tratar qué sé yo particularmente, eh, no te digo que estoy abierto a la discusión y abierto al debate y tratar de aportar mi experiencia de vida con mi experiencia de Hasid Jabad, de Shaliach de Jabad, con todo lo que eso acarrea, pero ponerlo en la mesa y contrastarlo con otra idea, a ver cómo entre varias ideas armar algo que sé que lo que yo propongo es limitado. O sea, mi experiencia de vida es subjetiva y limitada. Y necesito de otras experiencias de vida para hacer el total. Si vamos a Hasidut o a Cábala, que dijimos que no vamos a hablar de Cábala, pero la Lo Cábala habla, dejamos para otro día. La gente dijimos que iba a ser 40 minutos, una hora, ya no fuimos de tiempo, pero está súper interesante. Pero otro día vamos a tener que hablar de mística y Hasidut. una sola idea, el Tiferet, que es la combinación de todos los colores, o el Malhut que combina todos los colores, dice que es la verdadera belleza. Porque la verdadera belleza es cuando uno combina todos los elementos. Si tenés solamente una sefirá sin la combinación de las otras, no hay belleza.
Esa es un poco con eso Bueno, cerramos. no, me encanta, pero a ver, no quiero, una de las preguntas que hizo la gente y que estaba ahí, que no quería interrumpirte, es, vos hablás de todo esto. Sabemos que en muchos ámbitos en el judaísmo la diversidad, por ejemplo, sexual es cuestionada. El lunes pasado, que estaba por acá conectado, estuvimos viendo la historia de Aaron Katz, también rabo ortodoxo, que bueno, dejó el movimiento de alguna manera ortodoxo. Él nos contaba que siempre siguió siendo judío y por su elección o su identidad sexual nunca fue una cuestión del judaísmo, pero sabemos que es algo polémico. Vos que tenés esta mirada de la diversidad, ¿qué pensás cuando aparecen estas situaciones donde por lo menos en algunos movimientos o lugares aparece una visión tan drástica sobre estos temas? La verdad que pienso que es algo muy nuevo también a nivel global, o sea, el concepto de la identidad de género como parte esencial de tu identidad, como para la ortodoxia, como te digo, como cualquier movimiento conservador, siempre se va a aferrar, que puede pasar en otras religiones también, se va a aferrar a lo viejo conocido. Y lo viejo conocido toma un tiempo largo en generar una transformación. El mundo hoy en día, no sé cuántos años, será 50, 40, 20, es muy nuevo el concepto de abrazar una identidad y me parece que después hay que ver cómo eso se acomodará. Particularmente la idea mía, a mí me costaba mucho, por ejemplo, cuando yo enseñaba a jóvenes, qué sé yo, y me hacían esta pregunta, ¿cómo la Torá te puede prohibir una cosa? Y la verdad que a veces no tengo respuesta, porque un tipo que nació eh, o que es homosexual, porque a veces no sé cómo definirlo, si le decís, bueno, mira, la Torá te dice, no puede tener una relación entre un hombre con un hombre, te prohíbe la relación, no excluye a la identidad, no excluye al individuo. Pero de todas formas está la pregunta, ¿cómo haces con una persona? eh, ¿Qué hará esa persona? Es una pregunta que yo no la sé responder y tampoco creo que tenga que responder yo todas las preguntas porque no es mi No, rol. obviamente, recuerdo, a ver, primero yo creo que cualquier pasuk de la Torá requiere interpretación y estudio, no es que porque aparece es algo que literalmente está. Y recuerdo, si bien son minorías, que hablábamos la otra vez con Aaron, había un movimiento, ya me va a venir el nombre, de mujeres ortodoxas en Israel, bueno, a favor de la diversidad sexual. Y también recuerdo haber escuchado a un rabo ortodoxo que hablaba de decir la práctica que está prohibida era de la manera que se hacía en Egipto y no de la manera que se puede interpretar ahora. Pero por eso Sí. ni siquiera vamos a suponer que realmente la práctica sea prohibida. O sea, está escrito eso. Hay 612 mitzvot para que, esto lo escuché en un rabino que decía, no puedes cancelar a una persona por una práctica, qué sé yo, por una forma. El tema acá es la identidad, cuando la persona, toda su identidad es eso, cuando toda su identidad es, o por lo menos como volvemos a lo anterior de las etiquetas, ¿sí? Si esa es toda su identidad, vos lo cancelás, ¿qué espacio le darás a una persona que es activista gay en una comunidad ortodoxa o en una comunidad de Chabad? No lo sé, no se me dio a mí particularmente ese conflicto, pero pienso que hay una combinación de identidades eh, que pueden llegar a ser contradictorias y esa persona encontrará su espacio, su lugar. Eh, Vuelvo a repetir, exigirle también a la ortodoxia que acepte el posmodernismo tan rápido es too much. Yo personalmente, a nivel personal, no me resulta relevante la sexualidad de un individuo que venga a hablar conmigo, a aprender, a estudiar, a activar. Al contrario, si hay un grupo que viene y me dice queremos abrir un tip chun o lo que sea, queremos que nos enseñe y somos, no me molesta, al contrario, para mí, y Te, representan una organización LGBT, al contrario, voy, enseño o los ayudo, lo que necesiten.
pero Pero pasa. a vos, Eli Levi, ¿sí? No, no Jabal. ¿Soñarías o te gustaría tener en Israel, por ejemplo, un Beit Jabad o tan solo un Beit Knesset que pueda ser abierto para todo tipo de personas, de parejas o incluso que pueda haber Rabanim que puedan tener, digamos, formar una familia de manera diferente o ya es demasiado eso que estoy diciendo? Que venga un Bet Jabad, una persona o que sea partícipe, activista, eh, o que sea incluso un moré, no sé, no me parece que sea una contradicción. La contradicción, ¿sabes dónde la veo más marcada? Pero tampoco lo sé procesar, porque ahí acepto que tengo una limitación, que yo me considero que estoy en deconstrucción constante y trato de aprender y adaptarme también, como cualquier persona que se trata de adaptar al, por eso digo, exigir de golpe, aceptar muchas de las cosas de la modernidad es un poco difícil, pero pienso que sí hay lugar para una persona que tenga una identidad eh, homosexual y que debemos encontrar ese espacio, sin duda alguna. Eh, la pregunta es, ¿tiene que ser la elección sexual una parte tan esencial de la identidad? Quizás sí, no lo sé. Yo O quizás sea, lo que digo, a ver, yo estoy de acuerdo en que no tiene que ser, pero lo que entiendo y lo que está es que tampoco tendría que ser un factor de discriminación. no, en Eh, absoluto, esto eh, estoy de acuerdo. Pero yo digo, eh, ¿qué cambiaría? La pregunta que hiciste vos mm, está buena, porque vos decís, vamos a suponer que hay una pareja de dos hombres. Vamos a bajarlo a un caso concreto para poder yo ubicarme también sí, sí, en- sí. Vamos a suponer que está ahí en el Chile y viene una pareja que está conformada, que incluso pueden tener hijos, qué sé yo, son dos varones, quieren venir a Tushi, ¿los aceptás? Sí, los acepto, no tengo ningún problema. O sea, ni siquiera me entra en el debate. La pregunta es, bueno, pero mirá que ellos en su intimidad, no sé, pero ¿qué me importa? O sea, yo no le pregunto a cada congregante o a cada persona que viene qué hace en su intimidad, ¿entendés lo que vos? Estoy de acuerdo, Eli, y digamos, si podemos decir lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra comunidad, pero es cierto que hay cosas por cuestiones sociales, por tiempos y por maneras de ver, que sufrieron o que tuvieron discriminación. O sea, a mí me queda, por ejemplo, la historia de Aaron, que lo conocí personalmente. Él nos decía que él podía haber seguido siendo Rab, se casó, hijos por 15, por 20, por 40 años y tenía una vida paralela. En algún momento no quiso más tener esta doble vida o llevar este secreto. Y yo creo que no porque sea su cuestión o su identidad sexual la cuestión marcada, sino porque para quienes nosotros, que tal vez estamos en esta mayoría, uno no sabe las cosas, digo, pero y esto no va solo a Chabad o la ortodoxia, digo, no, nos compromete como comunidad judía y como sociedad, digo, ¿qué pasa con las personas que son discriminadas, digamos, por algo que nadie pregunta, pero cuando ya se dice, pero mirá que tal persona es esto, digo, también lo hablábamos, a mí me pasó de conocer, creo que lo hablábamos con Mario, en un congreso en Colombia, un rabo ortodoxo que cuestionaba a su comunidad que no aceptaba a los nuevos judíos, o sea, no me gusta la palabra, quienes hicieron su giur, ingresaron al pueblo judío con versión ortodoxa porque tenían otro color de piel o porque venían de otro bagaje social. Entonces, esta discriminación está y si bien es cierto que uno no pregunta, también sabemos de muchas historias, digo, sin poner etiquetas, donde todo esto tuvo que ocultarse, digamos, donde, uno, digamos, si está dentro de esta heteronorma, no tiene que ocultar ni a su pareja, ni su familia, lo otro, y todo esto tuvo que ser marginalizado. Y todavía creo que desde el judaísmo es algo que nos preguntamos cómo incluir o qué hacer con esto. Estoy de acuerdo en el desafío, que es un gran desafío, y estoy de acuerdo de que para una persona que quiera vivir como judío ortodoxo y que quiera vivir como judío ortodoxo
homosexual, si es un varón, tiene una complicación alágica, una complicación, digamos, que tiene que encontrarle una, no sé si hay alguna salida o si hay una forma de compatibilizar, porque una cosa que vos digas, bueno, eh, yo acepto un montón de cosas, esto no lo acepto, otra cosa que vos digas, bueno, es el, no sé, de verdad que no tengo, tampoco tengo por qué tener una respuesta, lo estoy pensando en voz alta contigo No, y está y, bueno, y acá tampoco la tenemos, pero creo que ya por lo menos para mí me parece bastante valiente poder hablar de esto, poder hablar de estos temas controversiales, poder hablar de la discriminación y uno poder escuchar. pero Eh, la discriminación está fuera de cuestionamiento. Para mí que discriminar a alguien por, como vos dijiste, porque mm, se convirtió, por su color de piel, o por qué sé yo, o porque es homosexual, o por lo que sea, eso está fuera de cuestión. La pregunta que vos me hacías era, ¿cómo sería una persona que conviva esas dos identidades? O de full ortodox y full gay, pero en forma abierta, ¿es viable? Quizás sí, seguramente sea en algún momento, pero yo todavía no lo veo como algo que en mi deconstrucción todavía no lo veo como puede ser eh, compatible las dos cosas. Eh, pero porque, pero tiene que ver con pensar, o sea, Eh, pero por otro lado, que una persona sea que quiera participar, vivir su judaísmo y tiene eh, ese conflicto. De hecho, hace poco leí una carta del Rebbe sobre alguien que era homosexual y le escribía que lo vivía como un conflicto, no lo vivía como fuera del closet, sino que lo vivía como un drama, como una cosa que no sabía cómo hacer. Y el Rebbe no le plantea una respuesta, le dice que él sufría su padecimiento. no era un padecimiento, sino como que lo vivía en un conflicto. El Rebe se empatizaba en ese drama personal que él tenía, y a veces yo lo veo así también, como que uno tiene un gran conflicto que vivir. Hay gente que lo resuelve ese conflicto como decir, bueno, ya deja de ser un conflicto, sale y vive libremente su sexualidad, y por eso es que la explosión, digamos, de que se convierte en una identidad, tiene que ver con que siempre para la sociedad fue algo reprimido. Cuando se naturalice, probablemente ya no sea tan relevante en formar identidad con eso, no lo sé. Pero por eso digo, es algo muy nuevo para encontrarle la solución en una charla. No, no, seguro, pero está bueno poder abrir el tema y que también vos estés abierto a decir, bueno, será algo para resolver y salir de los discursos, por lo menos que a veces es juzgar antes de conocer la historia de lo que pasa o lo que está. Digo, ¿no? Muchas veces nos es más fácil juzgar a los demás que primero escuchar o entender. Yo pienso que empatizar con el desafío del otro, y ahí es donde yo te decía que yo no tenía, cuando me pasaba en los shiurim Mm, que me hacían esta pregunta, nunca la pude responder, porque vos tenés que empatizar con el drama del otro. Eh, yo no puedo pensar en lo que representa una persona que quiera decir, bueno, yo tengo la tendencia o tengo el deseo o vivo mi sexualidad de forma homosexual, ¿sí? Yo nunca lo puedo, no me eh, puedo pensar en eso, pero yo viví en forma heterosexual. Y que venga una ley de la Torah y te diga, vos no podés vivir tu sexualidad plenamente jamás, porque está prohibido, yo qué sé. Entonces, empatizar con esa, con ese dolor, con ese struggle, con ese, ¿cómo se dice? con ese dilema. Con ese dilema, pero es casi como una cosa, digo, bueno, ahí yo entiendo que debe ser algo durísimo e imposible de hacer, porque siempre uno tiene que, pero ponerse en el lugar del otro para mí es el primer punto. Cuando vos negás al otro y decís, no, 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 es un tipo, es un desastre, hay que borrarlo, es una cosa, porque nunca te pusiste en el lugar del otro, nunca ni siquiera pensaste en lo que está pasándole al otro mientras le pasa, o sea, ahí es donde yo trato, no tengo respuesta porque digo, no sé qué decir, pero
Eh, Bueno, pero lo me pri- encanta, me encanta como cierre para hablar de la diversidad, que creo que por lo menos es una mirada muy de la Torá, mirar estar en el lugar del otro, ¿sí? Recordar que nosotros fuimos extranjeros, así los otros, Gerim en Egipto, y bueno, y desde ahí desarmar, o por lo menos a veces, o sea, también yo comparto, Eli, antes de dar la respuesta, primero está bueno quedarse con la pregunta. Que por lo menos primero nosotros sepamos convivir con la pregunta antes de uno salir a dar una respuesta inmediata, esto está mal, esto no se puede, este está enfermo, lo que sea. Bueno, creo que ya de por sí es un paso, digamos, para ser más inclusivos. Y como vos decías, para poder empatizar. Y poder reconocer, bueno, que hay cosas que si a alguno de nosotros no nos toca, va a haber algo bueno, que es muy diferente a lo que pueda decir el que realmente lo está viviendo desde ese lugar. bueno, me gustó, qué sé yo. Espero que les haya servido, que la hayan pasado bien, Ah, que les sirva yo de te inspiración. cuento, sí, no, ahí después léelos, ni yo pude tener todo este tiempo de leer. Nos mandaron un montón de saludos, después fíjate ahí en el Facebook, hay mensajes muy lindos y bueno, me encantaría que hagamos otro encuentro con las cosas que quedaron pendientes. Y Bisrat Hashem podemos decir que cuando estés con toda tu familia en Israel, acordate de nosotros y Amén. hacemos desde Jerusalén pues yo digo, siempre quiero en estos encuentros en cuarentena, vos hablabas de esto de misión, tener una meta para después. Entonces, desearte lo mejor para que pronto, Dios quiera, puedas ir a Israel y que también, bueno, va a ser muy lindo, más allá de la diferencia horaria, tener esto. De hecho, vamos a cerrar este miniciclo, vamos a continuar con otras cosas con Etel Barilka desde Israel. Va a ser el día de la independencia, por eso es más temprano, a las 4 de la tarde. Bueno, buscaremos un horario para no hacerte trasnochar, aunque trasnoches con vodka, para poder tener esta oportunidad. Bueno, muchas gracias y nada, la verdad me encanta y pensar, cuando arranqué con el título, que tiramos un título, la diversidad en la ortodoxia, pienso que para la gente que no es ortodoxa, esto lo tiro como para Sí, cerrar, sí, dale. que tienen que ver, cada ortodoxo es un mundo, cada individuo es un mundo y no estigmaticen al otro porque anda con kipá o con barba y seguramente tiene un montón de quilombos, dramas familiares, personales, qué sé yo. Entonces, sacarnos la etiqueta, y bueno, para el otro lado obviamente que también, pero a veces me pasa que quizá el público tuyo que está escuchando sea mayoritariamente no ortodoxo y ven al ortodoxo como un tipo con kipá que está todo el día pensando en la Torá o qué sé yo, y no es así, o sea, pensemos que somos todos humanos y todos, algo que nos une a todos es algo rico, un plato de comida, disfrutar, veamos al otro desde el lugar humano que tenemos. Mira, estoy de acuerdo, yo te conté antes de la entrevista y digo, ya que esto toca lo personal, mi hermano mellizo es ortodoxo, estudiamos juntos 2 años en una yeshiva, yo seguí otro camino, él es rabo ortodoxo, y bueno, a mí me toca de cerca y yo creo que por lo menos para mí uno de los grandes desafíos que tenemos en el judaísmo es poder compartir a pesar de las diferencias, aceptando las diferencias, porque no nos queda otra. Lo peor que podemos hacer es ignorar esto, volvernos más sectarios desde el lugar que sea y por eso a mí me emociona y me alegra este encuentro y ojalá que esto se pueda compartir. Digo, para sacar etiquetas, sea desde Jabá, desde la ortodoxia, desde reformismo, desde conservador, digo, las etiquetas nos hacen mal. Está bueno conectarnos con las personas y está bueno este valor judaico que vos empezabas. Más allá de cualquier cosa, ver qué podemos aprender del otro. Seguramente va a haber diferencias, pero ver qué podemos aprender y estoy seguro que de acá nos quedamos con un montón de cosas para aprender. Si alguno se conectó después, todo esto quedó grabado, puede volver atrás y si Dios quiere vamos a tener futuros encuentros.
Mucho éxito en el ciclo y nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo muy, muy grande, Eli. Chao. Chau, chau.